Se suponía que sería una caminata ordinaria, una oportunidad para que Emilia y sus amigos escaparan de la ciudad y se conectaran con la naturaleza. El denso bosque de las montañas del Valle Gris era conocido por su belleza, pero también tenía una reputación más oscura, una que los locales rara vez mencionaban. Aunque habían pasado casi 10 años desde la última desaparición en la zona, las historias se habían convertido en rumores, descartados como viejas leyendas. Emilia, Javier, Laura y Martín iniciaron su caminata en una mañana soleada. Las risas resonaban entre los altos árboles, con el canto de los pájaros llenando el aire. Durante las primeras horas todo fue como lo esperaban. Fotos de los impresionantes paisajes y descansos junto a arroyos cristalinos. Al llegar el mediodía, el grupo se encontró con una bifurcación en el sendero. El cartel que señalaba las direcciones estaba descolorido, casi ilegible. Javier, siempre el aventurero, sugirió tomar el sendero de la izquierda, que parecía menos transitado y más emocionante. Después de un breve debate, todos aceptaron, sin saber que esa decisión los llevaría hacia una experiencia que ninguno de ellos olvidaría. A medida que avanzaban, el ambiente del bosque comenzó a cambiar. El verde vibrante de los árboles se oscureció. El dosel se volvió más denso, bloqueando la luz del sol, y el aire se tornó frío, demasiado frío para una tarde de verano. El bosque, antes lleno de sonidos de vida silvestre, se volvió inquietantemente silencioso. Laura fue la primera en expresar su incomodidad. «No me gusta esto. Algo se siente mal», dijo mirando hacia atrás como si alguien los estuviera siguiendo. Emilia intentó restarle importancia, pero ella misma sentía una creciente ansiedad. El camino se estrechaba, serpenteando entre la maleza y las rocas, hasta que se toparon con algo que los detuvo. Una mochila vieja, medio enterrada bajo hojas secas, abandonada junto al sendero. Parecía haber estado allí durante años. «Tal vez alguien la dejó», sugirió Martín, aunque su tono de voz denotaba inseguridad. «O tal vez no pudieron salir», bromeó Javier, pero nadie rió. Emilia se inclinó para inspeccionar la mochila. La cremallera estaba oxidada, y el interior parecía haber sido absorbido por la humedad. Al levantarse, notó algo grabado en un árbol cercano, profundos rasguños en la corteza, como si alguien hubiera estado marcando el lugar. Un escalofrío recorrió su espalda. «Sigamos adelante», dijo rápidamente, y los otros asintieron sin hacer preguntas. A medida que avanzaban todo se volvía más extraño. Los árboles parecían torcidos, deformados por el tiempo, y el sendero casi había desaparecido bajo sus pies. Cada tanto escuchaban ruidos lejanos, ramas rompiéndose o hojas crujientes, pero cuando se detenían a escuchar todo quedaba en silencio de nuevo. Horas después, el sendero se desvaneció por completo. El sol comenzaba a ponerse y con él llegó la realidad. Estaban perdidos. «Estamos en problemas», admitió Javier, su tono ya sin rastro de valentía. «Deberíamos regresar», sugirió Martín, pero al intentar desandar el camino el bosque parecía haber cambiado. No había rastros del sendero por el que habían venido. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. «Esto no puede estar pasando», susurró Emilia. La noche cayó rápidamente, envolviéndolos en una oscuridad sofocante. Juntaron lo poco que llevaban y encendieron una pequeña fogata para mantenerse calientes. La llama parpadeaba débilmente, proyectando sombras que les parecían amenazantes. El bosque, sin embargo, estaba extrañamente silencioso, demasiado silencioso. El cansancio los vencía, pero justo cuando comenzaban a quedarse dormidos, un ruido rompió el silencio. Hojas crujían a lo lejos como pasos acercándose. Los ojos de Emilia se abrieron de golpe, su corazón comenzó a latir más rápido. Despertó a los demás. ¿Lo escucharon?, susurró Laura, su voz llena de miedo. Los pasos se acercaban lentamente pero con seguridad. Todos se levantaron, alejándose del fuego y tratando de ver más allá de la luz que proyectaba la fogata. Y entonces lo vieron. Una figura delgada y alta de pie entre los árboles justo fuera del alcance de la luz. El rostro estaba oculto por las sombras, pero sus ojos, esos ojos brillaban débilmente reflejando el fuego. «¿Quién está ahí?», gritó Javier aunque su voz temblaba. La figura no respondió. Simplemente se quedó allí, observándolos. El miedo los paralizó, hasta que la figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos.
Emilia dio un paso atrás, y en ese momento la figura habló. «Están en el lugar equivocado», dijo con una voz áspera y calmada. «No debieron venir por este camino». «Lo sentimos», dijo Emilia sintiendo el pánico apoderarse de ella. «Solo estábamos perdidos». La figura sonrió débilmente, pero no había amabilidad en su rostro. «No hay camino de vuelta, no para ustedes». Y sin previo aviso, la figura sacó un cuchillo de la parte trasera de su chaqueta. La hoja brillaba con la tenue luz del fuego. «Este lugar es nuestro», susurró mientras avanzaba hacia ellos. Emilia gritó y el grupo comenzó a correr. El sonido de sus pasos resonaba en el suelo del bosque, el terror empujándolos a seguir adelante sin mirar atrás. Sentían los pasos rápidos y fuertes detrás de ellos, cada vez más cerca. Javier fue el primero en caer, tropezando con una raíz oculta en la oscuridad. Gritó de dolor, pero el grupo no pudo detenerse. «¡Ayuda!», gritó desesperado, pero cuando Emilia se giró, lo vio. La figura estaba sobre Javier con el cuchillo alzado. Los gritos de Javier resonaron por todo el bosque mientras Emilia, Laura y Martín corrían por sus vidas. Corrieron sin descanso, con el sonido del cuchillo cortando el aire detrás de ellos, hasta que finalmente llegaron a un pequeño claro. Se detuvieron, jadeando, con el corazón martilleando en sus pechos. La figura no estaba a la vista, pero sabían que estaba cerca. «Tenemos que seguir», dijo Martín con la voz quebrada por el miedo. Sin responder, el grupo continuó corriendo, sabiendo que su única esperanza era llegar a la carretera y encontrar ayuda. Pero en lo profundo de sus corazones, sabían que no todos lo lograrían. El miedo los paralizó a todos, congelándolos en su lugar. La figura alta y delgada avanzaba lentamente hacia ellos, emergiendo entre los árboles como una sombra siniestra. No era una criatura fantástica, pero algo en su presencia resultaba profundamente inquietante. El sonido de sus pisadas, pesado y deliberado, resonaba en el silencio del bosque. El corazón de Emilia latía con fuerza mientras observaba la extraña figura que se acercaba. La oscuridad cubría su rostro, pero sus movimientos eran inusualmente rígidos, casi como si estuviera acostumbrado a acechar a otros. «¡Corran!», gritó Martín, rompiendo el hechizo de parálisis que los mantenía inmóviles. Sin pensarlo dos veces, los cuatro se lanzaron a la carrera, dejando la fogata atrás, tropezando con raíces y rocas mientras intentaban escapar de la figura. Las ramas golpeaban sus rostros, pero el miedo los empujaba a seguir adelante. Tras ellos, los pesados pasos del hombre los perseguían cada vez más rápidos sin detenerse. «¡Más rápido!», gritó Javier sin atreverse a mirar atrás. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban por el esfuerzo, pero la adrenalina los mantenía en movimiento. Emilia giró la cabeza brevemente para ver lo que los seguía. No era un monstruo, sino un hombre alto, vestido con ropa oscura, su silueta casi imposible de distinguir entre los árboles. Algo brillaba en su mano, un cuchillo largo y afilado. El brillo de la hoja atrapó la luz de la luna, lo que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. La figura estaba peligrosamente cerca. De repente, un grito desgarrador rompió la noche. Era Laura. Emilia vio cómo su amiga tropezaba cayendo de bruces al suelo, su pierna atrapada por una raíz. Sin dudarlo, Emilia frenó en seco y corrió hacia Laura. «¡Levántate! ¡Vamos, levántate!», gritaba desesperada. Pero antes de que pudiera ayudarla, el hombre llegó. Su rostro permanecía oculto en la oscuridad, pero el brillo del cuchillo se alzó en el aire. Los ojos de Laura se abrieron de par en par, llenos de terror puro. Intentó moverse, pero fue demasiado tarde. El hombre la atrapó con una fuerza brutal, arrastrándola hacia el suelo. «¡No!», gritó Emilia, su cuerpo congelado por el horror. Los gritos de Laura resonaron en el bosque, desgarradores y desesperados, mientras el hombre la arrastraba hacia la espesura. Su rostro se desvaneció entre las sombras, y los gritos se apagaron, reemplazados por el inquietante silencio de la noche. «Emilia, corre», gritó Javier desde adelante. Con el corazón en la garganta, Emilia se obligó a moverse, apartando la mirada de donde su amiga había desaparecido. Siguió corriendo, luchando por no derrumbarse, con los sonidos de los pasos de Martín y Javier delante de ella. Sus piernas temblaban de puro agotamiento, pero no podían detenerse. Sabían que si lo hacían, no saldrían vivos de ese bosque. Los árboles parecían moverse a su alrededor, como si el propio bosque estuviera conspirando en su contra.
bloqueándoles el paso. Finalmente, tras lo que parecieron horas de huida desesperada, los tres llegaron a un claro. La carretera se extendía ante ellos, iluminada débilmente por la luna. Cayeron de rodillas, jadeando, con los cuerpos temblando por el miedo y la fatiga. Emilia se volvió, mirando hacia la espesura del bosque, esperando ver al hombre emergiendo de entre los árboles, pero todo estaba en calma. El bosque parecía haber tragado la pesadilla por completo, volviendo a la quietud como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está Laura?, preguntó Martín, su voz temblorosa, pero sabían la respuesta. Solo quedaban 3 de ellos. Emilia y su grupo de amigos siempre disfrutaban de las caminatas. Era su ritual de fin de semana, una forma de desconectar del bullicio de la ciudad. Esta vez decidieron aventurarse en el bosque de Monte Oscuro, un lugar del que los lugareños advertían con historias inquietantes. Se rumoraba que algunas personas habían desaparecido en esas tierras, pero el grupo, formado por Emilia, Javier, Martín y Sara, descartó todo como superstición y folclore. El día que llegaron, el bosque parecía pacífico. Los altos árboles se mecían suavemente con la brisa, y el sol se filtraba a través de las hojas, proyectando destellos dorados en el sendero. Avanzaban entre risas, fotografiando el paisaje, completamente ajenos a la sombra de peligro que se cernía sobre ellos. Horas después de iniciar su caminata, el grupo llegó a un claro extraño. Los árboles crecían de forma antinaturalmente cercana, creando un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz solar. El aire se volvía denso y frío. A pesar de la incomodidad que sentían, nadie dijo nada. Fue cuando Emilia señaló unas marcas en los árboles que la tensión comenzó a aumentar. Las profundas hendiduras en la corteza parecían hechas por algo o alguien, patrones extraños que no parecían naturales. Martín, siempre el curioso, se acercó para tocarlas. «Parecen marcas de cuchillo», dijo con voz baja. Javier, más práctico, sugirió que siguieran caminando, pero a medida que avanzaban la sensación de opresión aumentaba. El bosque se volvía más denso, el sendero menos claro. El típico canto de los pájaros y el susurro de las hojas habían desaparecido, dejando solo un silencio inquietante. El grupo decidió detenerse para descansar, pero todos compartían una sensación de incomodidad. Emilia, especialmente, no podía deshacerse de la idea de que alguien los estaba observando. ¿Alguien más siente que nos están siguiendo?, murmuró Sara con la voz temblorosa. Nadie respondió. El ambiente era demasiado tenso para bromear. Mientras recogían sus cosas para reanudar la marcha, Martín vio algo en el suelo. Una vieja bota de excursionista, sucia y rota, medio enterrada en la tierra. «Esto no es normal», dijo inquieto. Más adelante descubrieron otros objetos abandonados: ropa rasgada, una brújula rota, e incluso una mochila podrida. Restos de personas que habían pasado por ahí antes, pero nunca lograron salir. El miedo empezó a calar en ellos. Intentaron volver, pero el sendero que habían seguido ya no existía. Parecía que el bosque los estaba atrapando, cerrándose a su alrededor. La tarde comenzó a caer, alargando las sombras sobre el suelo del bosque. Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Primero, el crujido distante de hojas, luego el sonido de pasos, acercándose lentamente. El pánico se apoderó de todos. «¿Quién anda ahí?», gritó Javier con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de los pasos cada vez más cerca. Emilia miró a su alrededor frenéticamente, y entonces lo vio. Entre los árboles, apenas visible, una figura alta y delgada, con una postura tensa y la mirada fija en ellos. A diferencia de una aparición fantasmal, este era claramente un hombre, su silueta recortada contra los árboles. Vestía de manera simple, pero llevaba un machete en la mano que brillaba a la luz que quedaba del día. «¡Corran!», gritó Emilia. El grupo no esperó. Se lanzaron al bosque, corriendo tan rápido como podían entre la maleza, tropezando con raíces y ramas. La figura los siguió, moviéndose con una velocidad y precisión escalofriante, cortando el aire con su machete, a veces tan cerca que podían oír el silbido de la hoja. Sara tropezó y cayó, gritando mientras intentaba levantarse, pero el hombre ya estaba demasiado cerca. Emilia se detuvo en seco, girando para ayudarla, pero fue Javier quien llegó primero, agarrándola del brazo y tirando de ella justo a tiempo.
«Vamos, Sara», gritó Javier ayudándola a ponerse de pie. Apenas lograron escapar mientras el hombre los seguía, siempre a unos pasos detrás, implacable. Corrieron hasta que sus pulmones ardían, sus piernas fallaban y el miedo los dominaba. Llegaron a una pendiente, una zona rocosa, donde Martín tropezó y rodó por el suelo, raspando sus manos y rodillas. No había tiempo para pensar. Javier lo levantó y todos siguieron adelante. Finalmente llegaron a un río. Se detuvieron jadeando por el esfuerzo, pero no tenían opción. Saltaron al agua helada, con la esperanza de perder a su perseguidor. El sonido del agua cubrió los ruidos del bosque, pero en cuanto salieron del otro lado, oyeron de nuevo los pasos. El hombre había cruzado el río detrás de ellos. La noche cayó rápidamente y el bosque se volvió un lugar siniestro, donde cualquier movimiento o ruido parecía una amenaza. Los 3 sobrevivientes se ocultaron en una pequeña cueva improvisada entre las rocas, temblando de miedo. La respiración pesada del hombre resonaba en la oscuridad, cada vez más cerca. Finalmente, cuando la respiración del asesino se detuvo, no supieron si eso significaba que se había marchado o que estaba esperando. El silencio opresivo que envolvía el bosque era peor que cualquier sonido. No sabían cuánto tiempo habían estado allí, pero lo único que quedaba claro era que ya no era solo un juego de supervivencia. Era una cacería, y ellos eran las presas. El sol ya estaba poniéndose cuando Sebastián y sus amigos, Alejandro y Sofía, finalmente llegaron al inicio del sendero. No era ideal comenzar una caminata tan tarde, pero estaban decididos a explorar la montaña conocida como la Cima de la Viuda, una zona remota en lo profundo del bosque. La montaña tenía una reputación sombría entre los lugareños, quienes hablaban de personas desaparecidas y sucesos extraños, pero el grupo no prestó atención a esas historias. Estaban ahí para una aventura, no para supersticiones. El sendero comenzó de manera tranquila, serpenteando entre árboles altos que se mecían suavemente con la brisa fresca de la tarde. La luz del sol moribunda pintaba el bosque con un suave resplandor dorado, y por un momento parecía un paisaje perfecto para una caminata. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, el denso dosel de los árboles se volvía más oscuro, tragándose la poca luz que quedaba. La temperatura descendió rápidamente, y con ella, un inquietante silencio envolvió el bosque. Sofía fue la primera en expresar su preocupación. «Pensé que ya estaríamos más cerca de la cima», dijo, su voz sonando pequeña en medio de la creciente oscuridad. Alejandro revisó su mapa, frunciendo el ceño. «Esto no tiene sentido. El mapa dice que deberíamos estar cerca». Sebastián miró a su alrededor, notando que el sendero bajo sus pies parecía más estrecho que cuando comenzaron. «Algo no está bien», murmuró. Siguieron avanzando, pero la conversación disminuyó a medida que una sensación de incomodidad se apoderaba de ellos. El bosque, que antes era vibrante, ahora parecía apagado y los árboles se retorcían, formando siluetas amenazantes a medida que la luz desaparecía. El frío se hacía más intenso, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sofía, generalmente la más optimista, comenzó a mostrar signos de tensión. «Tal vez deberíamos regresar, ya está oscureciendo y no estoy segura de que estemos en el camino correcto». Sebastián asintió, compartiendo la sensación de que algo no estaba bien, pero Alejandro insistió. «Estamos cerca, lo sé. No podemos detenernos ahora». Con reticencia continuaron, aunque la sensación de ser observados se hacía más fuerte con cada paso. De repente se encontraron con algo que no esperaban, un pequeño claro con una vieja cabaña en ruinas en el centro. La madera estaba podrida, las ventanas rotas, y la puerta colgaba de una bisagra, crujiendo con el viento. «¿Por qué habría una cabaña aquí?», murmuró Sebastián, observando el edificio con recelo. Sofía tembló. «Este lugar me da mala espina. Deberíamos irnos». Alejandro, siempre el curioso, se acercó a la cabaña. «Quiero ver adentro. Probablemente está abandonada desde hace años». Sofía lo agarró del brazo. «¿Estás loco? Vámonos antes de que oscurezca por completo». Sebastián se acercó al porche con su linterna. El haz de luz reveló algo inquietante. Símbolos tallados en el marco de la puerta, profundos y erráticos, como si alguien los hubiera grabado con fuerza en la madera. «¿Qué demonios son esos símbolos?», preguntó Sofía,
su voz temblorosa. Alejandro se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Tal vez alguien los hizo hace mucho tiempo. Solo son viejos grabados. Los nervios de Sofía se dispararon. No me importa qué son, tenemos que irnos ahora mismo. Antes de que pudieran decidir qué hacer, un sonido rompió el silencio. Un golpe sordo, rítmico, proveniente del interior de la cabaña. Era un ruido suave pero claro, como si algo o alguien estuviera moviéndose lentamente adentro. El grupo se congeló. ¿Escucharon eso?, susurró Sebastián, su corazón latiendo descontrolado. Alejandro, que ya no se sentía tan valiente, retrocedió. Creo que deberíamos largarnos de aquí. Justo cuando estaban por alejarse, el golpeteo se convirtió en un fuerte golpe. La puerta de la cabaña, que colgaba precariamente, se cerró de golpe con una fuerza violenta. Una ráfaga de aire frío salió de la cabaña, y el suelo bajo ellos tembló ligeramente. Los árboles crujieron, como si el bosque mismo estuviera reaccionando a la perturbación. Sin decir una palabra, los tres comenzaron a correr, alejándose de la cabaña, pero el sendero que habían seguido se desvaneció entre los árboles. El bosque a su alrededor parecía cambiar. Los troncos torcidos y nudosos creaban barreras, haciéndolos sentir atrapados. «No estamos yendo en la dirección correcta», gritó Sofía con el pánico evidente en su voz. Sebastián intentó calmarla, aunque el miedo también lo dominaba. «Tranquila, mantengámonos juntos, encontraremos el camino de regreso». Pero pronto se dieron cuenta de que algo los seguía. Al principio eran pasos leves. Luego se volvieron más fuertes, siempre igualando su ritmo. Cuando corrían, los pasos se aceleraban. Cuando disminuían la velocidad, los pasos también lo hacían. Sofía se volvió para mirar, sus ojos llenos de terror. ¿Qué es eso? Entre los árboles apenas visible, había una figura alta y delgada que se movía con rapidez. Era un hombre, con una vestimenta desgastada y sucia, y en su mano llevaba un cuchillo largo y oxidado. Se movía con una precisión escalofriante, manteniendo la distancia pero siempre acechando. «Tenemos que movernos», gritó Sebastián, tirando de Sofía mientras corrían más rápido. El hombre los seguía, sus pasos resonando en la oscuridad, siempre un paso detrás de ellos. El pánico los consumía, y la sensación de que no escaparían se hacía cada vez más fuerte. Alejandro, agotado y jadeante, tropezó y cayó al suelo. Sofía intentó detenerse para ayudarlo, pero Sebastián sabía que no podían quedarse. «No podemos detenernos», urgió, aunque en su interior el miedo lo carcomía. Era demasiado tarde. El hombre ya estaba sobre ellos. Antes de que Alejandro pudiera levantarse, sintió una presión en su hombro. El hombre estaba allí, su cuchillo brillando bajo la luz de la luna que apenas se filtraba a través de los árboles. Un grito desgarrador escapó de Alejandro, mientras la figura lo arrastraba hacia la oscuridad. Sebastián y Sofía corrieron, sus piernas pesadas por el miedo y el agotamiento, hasta que finalmente llegaron a una carretera. Colapsaron en el suelo, jadeando y temblando. El bosque, silencioso detrás de ellos, ocultaba al hombre que había cazado a su amigo. Sabían que la cima de la viuda no era solo un lugar remoto, era una trampa, una casa para aquellos que se aventuraban demasiado lejos. Y aunque ellos habían logrado escapar, el horror de esa noche los perseguiría para siempre. El sol ya había comenzado a ponerse cuando Sebastián, Clara y su amigo Diego llegaron a la base del viejo sendero. Habían escuchado rumores sobre el sendero conocido como el Desfiladero del Cuervo, ubicado en lo profundo de las montañas remotas. La gente advertía que era peligroso y estaba abandonado desde hacía años. Se decía que algunos excursionistas nunca volvían, pero para ellos, todo eso no eran más que historias exageradas. El sendero apenas se distinguía, cubierto por enredaderas y arbustos espinosos, pero llevaban linternas y suficientes provisiones. Estaban confiados, al menos al principio. «Llegaremos a la cima antes del amanecer», dijo Sebastián con seguridad, ajustándose la mochila. «La vista lo valdrá». Clara y Diego asintieron, aunque Clara no pudo evitar mirar hacia atrás, sintiendo un inexplicable nudo en el estómago mientras los altos árboles parecían susurrar con el viento. Sacudió esa sensación. Era solo una caminata. Mientras subían, los árboles parecían cerrarse cada vez más. El aire se volvía más frío y pesado.
Sus linternas iluminaban solo una pequeña franja del camino frente a ellos, y los extraños crujidos a la distancia no tardaron en aparecer. Ramas rompiéndose, hojas susurrando. Animales, dijeron sin darle importancia. Pasaron varias horas, y el sendero se volvió más empinado. El bosque estaba inquietantemente en silencio ahora, como si algo estuviera acechando entre las sombras. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de algo. ¿Estamos dando vueltas en círculos? Diego se detuvo mirando alrededor. ¿Qué dices? Estos árboles me resultan familiares, respondió Clara señalando un roble retorcido con una cicatriz profunda. Pasamos por aquí hace más de una hora. Sebastián frunció el ceño. Imposible. Hemos estado subiendo todo el tiempo. Pero la duda se instaló. Mientras avanzaban, Clara veía sombras moverse más allá del alcance de su linterna. Eran rápidas, demasiado rápidas, y aunque intentó no mencionar nada para no preocupar a los demás, el miedo ya se había arraigado en su pecho. Al llegar a un pequeño claro, decidieron tomar un descanso. La luna se elevaba en el cielo, pero su luz parecía insuficiente para calmar el creciente malestar. Diego intentaba tranquilizarlos. No estamos perdidos, solo sigamos adelante. De repente un grito agudo rompió el silencio. Era débil, pero claramente humano. Los tres se quedaron helados. ¿Escucharon eso?, preguntó Clara, su voz temblorosa. Sebastián asintió. Sonaba como alguien pidiendo ayuda. El grito volvió, esta vez más claro pero aún lejano. Diego se puso de pie de inmediato. Viene de más adelante, debemos ayudar. Clara intentó detenerlos. Espera, ¿y si es una trampa? Vamos, Clara, dijo Sebastián. No podemos dejar a alguien ahí. A pesar de las advertencias de Clara, los tres avanzaron hacia la fuente del sonido. El llamado de ayuda se debilitaba a medida que avanzaban, y el aire se volvía más frío. Los árboles parecían más retorcidos, como si se deformaran con cada paso. Fue entonces cuando la vieron. Una figura estaba de pie en el sendero. Era una mujer, pequeña y encorvada, con un vestido sucio y desgarrado. Su cabello largo y enmarañado cubría su rostro, y su piel era pálida, como si llevara días sin ver la luz del sol. «Hola», llamó Sebastián, acercándose con cautela. Pero la mujer no respondió. Permanecía completamente inmóvil. Clara sintió un escalofrío y agarró el brazo de Sebastián. «Vámonos de aquí, ahora». Sebastián se liberó de su agarre. Podría estar herida. Diego también avanzó, aunque su voz reflejaba duda. «No podemos dejarla así». Se acercaron lentamente, las linternas iluminando el rostro de la mujer. Su piel era grisácea y su cuerpo delgado, apenas sostenido por la ropa hecha jirones. Sebastián dio un paso más cerca. «Señora, ¿está bien?». En un instante, la cabeza de la mujer se levantó bruscamente, mostrando un rostro que parecía una máscara de terror. Sus ojos estaban vacíos, como dos pozos oscuros, y su boca, abierta en un grito silencioso, mostraba un vacío que le heló la sangre. De repente la mujer se giró y salió corriendo hacia el bosque moviéndose a una velocidad inhumana. En cuestión de segundos desapareció entre los árboles. Clara retrocedió temblando. «Tenemos que irnos. Ahora». Sebastián y Diego no discutieron. Corrieron de vuelta por el sendero, pero cuanto más corrían, más distorsionado parecía el camino. Los árboles se torcían, formando un laberinto interminable que los llevaba en círculos. Detrás de ellos, comenzaron a escuchar pasos, rápidos y ligeros como si alguien los estuviera persiguiendo. Clara miró hacia atrás y vio a la mujer de nuevo, su figura grotesca moviéndose erráticamente entre los árboles, cada vez más cerca. «¡No miren atrás!», gritó Sebastián, su voz quebrada por el pánico. Corrieron con todas sus fuerzas, sus pulmones ardiendo y sus piernas a punto de ceder. Pero los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Sentían su presencia detrás de ellos, como si los estuviera cazando. Finalmente salieron del denso bosque y llegaron a un puente de madera desvencijado que cruzaba un estrecho desfiladero. El agua rugía abajo, oscura y traicionera. «Tenemos que cruzar», dijo Sebastián respirando con dificultad. «Es nuestra única salida». El primer paso en el puente fue inquietante. La madera crujió y se astilló bajo su peso. Cada paso era un riesgo. A mitad de camino, Clara se atrevió a mirar hacia atrás y vio a la mujer parada al borde del bosque, observándolos con sus ojos huecos. No se movía,
Pero entonces, con un grito aterrador, comenzó a correr hacia ellos, pisando el puente tambaleante. Sebastián gritó: «Viene». El miedo los paralizó, sabían que estaban atrapados. El rostro de Lorena se llenó de pánico cuando vio al hombre extraño en el borde del puente, su figura grotesca avanzando con una rapidez aterradora. La estructura de madera crujía bajo su peso, los tablones pudriéndose y astillándose con cada paso que daba. «Está viniendo», gritó Julián, su voz temblorosa de puro terror. Lorena miró hacia adelante, viendo el desfiladero oscuro y las aguas turbulentas muy abajo. El puente tambaleante apenas se mantenía en pie, pero no tenían opción. Si se quedaban, ese hombre los alcanzaría. «¡Corre!», gritó Sebastián empujándolos hacia adelante. No podían detenerse ahora. Lorena salió corriendo, ignorando el crujido de las tablas bajo sus pies, sintiendo cómo el puente temblaba bajo el peso de los tres. Sabía que el puente no aguantaría por mucho tiempo. Sebastián y Julián la seguían de cerca, sus respiraciones rápidas y descontroladas mientras corrían hacia el otro lado. El hombre se movía con una rapidez aterradora. Sus ojos oscuros y fríos no dejaban de observarlos. No había forma de que pudieran cruzar antes de que los alcanzara. Lorena llegó al otro lado del puente y saltó a tierra firme, girando rápidamente para ver cómo sus amigos aún corrían desesperadamente. Justo cuando Julián estaba a punto de llegar al borde, el puente comenzó a ceder. El puente, ya incapaz de soportar más peso, se colapsó con un estruendo. Los tablones y las cuerdas se soltaron y la estructura cayó al desfiladero, desapareciendo en las aguas embravecidas. El hombre intentó dar un último paso, pero también cayó junto con el puente, soltando un grito aterrador antes de desaparecer en la oscuridad. Por un momento el silencio fue absoluto. El eco de la caída resonaba en sus oídos, pero el bosque parecía haberse calmado, como si todo hubiera terminado. Sebastián y Julián miraron hacia abajo, jadeando por el esfuerzo y el miedo. ¿Se ha ido?, preguntó Julián con la voz entrecortada. Lorena asintió temblando, aún en estado de shock. «Parece que sí», murmuró, aunque una sensación persistente de peligro le decía que aquello no había terminado. Los tres se quedaron inmóviles por unos momentos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. El aire alrededor seguía siendo espeso, y el silencio resultaba perturbador, pero poco a poco el alivio comenzó a instalarse. Habían sobrevivido. «Tenemos que salir de aquí», dijo Sebastián con la voz aún temblorosa. «No sabemos si hay más como él, o si puede volver». Lorena y Julián asintieron, y comenzaron a alejarse del puente roto sin mirar atrás. Caminaban en silencio, pero sus cuerpos agotados por la tensión y el miedo. Sin embargo, justo cuando pensaban que todo había quedado atrás, el aire se volvió aún más espeso. Las sombras en el bosque parecieron alargarse una vez más. Lorena fue la primera en detenerse, sintiendo un escalofrío en la nuca. «Chicos, ¿sienten eso?», susurró con la voz rota por la incertidumbre. Julián y Sebastián también lo sintieron. El silencio era opresivo, y la sensación de estar siendo observados volvió con fuerza. «Esto no ha terminado», murmuró Julián. Y entonces lo vieron. A lo lejos, justo donde el puente había colapsado, la figura del hombre comenzó a aparecer desde las sombras. Primero su cabeza, luego sus brazos largos y delgados. Se levantó lentamente como si la caída no hubiera tenido ningún efecto en él. Su boca torcida y esos ojos fríos estaban fijos en ellos nuevamente. «No puede ser». Srenia, susurró Sebastián, retrocediendo mientras el hombre comenzaba a avanzar hacia ellos, moviéndose con la misma rapidez inhumana. Julián, ahora pálido como un fantasma, tomó a Lorena por el brazo. «¡Corre!». Los tres se lanzaron a correr de nuevo, sus corazones latiendo descontroladamente. Pero ahora no importaba cuán rápido corrían. La amenaza parecía estar siempre cerca, su presencia envolviéndolos a cada paso. El bosque comenzó a cambiar a su alrededor. No solo eran sus propios pasos los que resonaban, sino crujidos, susurros y un bajo gruñido que les hacía saber que no estaban solos. «No podemos escapar de él», gritó Sebastián con la voz rota por el pánico. «¡Nos está cazando!». Lorena no respondió. Solo podía pensar en seguir corriendo, en no detenerse. Pero algo dentro de ella sabía que no era solo el hombre lo que los acechaba,
El bosque mismo parecía estar vivo, cambiando a su alrededor, atrapándolos en un laberinto sin fin. El desfiladero del cuervo no los iba a dejar escapar fácilmente. El cansancio comenzaba a apoderarse de ellos, pero seguían corriendo. De repente llegaron a otro claro. Al entrar, se encontraron con algo aterrador. Un círculo de árboles mucho más altos y antiguos que los que habían visto antes. En el centro del claro, una roca enorme con símbolos tallados en ella. El aire era más frío, y el silencio aún más profundo. Sabían que estaban atrapados, y entonces desde la oscuridad el hombre apareció una vez más, cruzando el borde del claro con esos ojos vacíos fijos en ellos. Mia sintió el terror inundar su cuerpo. Sabía que no había escapatoria. El viento aullaba mientras los tres amigos, Tomás, Luisa y Daniel, estaban al pie de Pico del Diablo, una montaña cuyo sendero había sido abandonado durante años. Habían escuchado rumores sobre el lugar, oscuras historias de personas que desaparecían, bandas de delincuentes que utilizaban la zona para emboscadas. Pero precisamente por eso estaban allí, buscando aventura y un poco de peligro. «No puedo creer que estemos haciendo esto», murmuró Luisa, ajustándose la chaqueta contra el frío. Daniel se encogió de hombros y esbozó una sonrisa. «Vamos, tendremos una buena historia que contar cuando regresemos». Tomás, siempre el más cauteloso, vaciló antes de comenzar a subir el sendero. «Si es que regresamos». El sendero era empinado y rocoso. Los árboles que bordeaban el camino eran como centinelas silenciosos. Sentían como si la misma montaña los estuviera observando, esperando. El sol ya comenzaba a ponerse, proyectando sombras inquietantes por todo el paisaje. Cada crujido de las hojas, cada chasquido de una rama, hacía que saltaran de nervios. Pero siguieron avanzando, decididos a llegar a la cima antes de que cayera la noche. A medida que subían, el bosque se volvía más denso, los árboles más gruesos y retorcidos. Era como si estuvieran entrando en otro mundo, uno donde el tiempo transcurría de forma diferente, y las reglas de la naturaleza no se aplicaban. Luisa se detuvo de repente, entrecerrando los ojos hacia los árboles. ¿Vieron eso? Daniel se giró hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Ver qué? No lo sé, pensé que vi a alguien, una sombra tal vez. Tomás sacudió la cabeza. Aquí no hay nadie más. Solo es tu imaginación. Pero Luisa no estaba tan segura. Juraría que había visto algo, alguien observándolos desde el borde del sendero. La sensación de ser vigilados aumentó a medida que subían más. El sendero se estrechaba, y el aire se volvía más frío casi antinaturalmente. Las horas pasaron, y el sol ya había desaparecido por completo, sumiendo el bosque en una negrura inquietante. No tuvieron otra opción más que encender sus linternas, cuyos haces de luz apenas parecían lo suficientemente fuertes como para iluminar el oscuro camino que tenían delante. El sendero se hizo traicionero, con rocas afiladas y caídas empinadas a los lados. Un mal paso sería mortal. «No me gusta esto», dijo Tomás con la voz tensa. «Deberíamos haber dado la vuelta mientras pudimos». «Ya casi llegamos», insistió Daniel, aunque su tono ya no era tan confiado. Él también comenzaba a sentirlo, el peso opresivo del bosque, la sensación de que no estaban solos. Avanzaron en silencio durante otra hora, sus linternas parpadeando ocasionalmente mientras las baterías comenzaban a agotarse. El sendero se hizo aún más estrecho, hasta que sentían como si caminaran al borde del mundo con nada más que oscuridad a cada lado. Y entonces lo vieron. Justo delante de ellos, en el medio del sendero, había una figura. Estaba completamente inmóvil, como si los hubiera estado esperando. La luz de las linternas revelaba su silueta, una forma alta y delgada, con ropa desgarrada, y la cabeza inclinada hacia adelante, con el rostro oculto. Luisa ahogó un grito y retrocedió. ¿Qué demonios es eso? Daniel tragó saliva. Probablemente solo es otro excursionista. ¿A esta hora?, murmuró Tomás, su voz temblorosa. En medio de la nada no hay forma. La figura no se movió, simplemente estaba ahí, inmóvil, bloqueando el camino. El viento se intensificó aullando entre los árboles mientras un extraño zumbido bajo llenaba el aire. La temperatura descendió bruscamente, y el vaho de sus respiraciones era visible bajo la luz de las linternas. El corazón de Luisa palpitaba descontrolado. «Tenemos que regresar ahora».
pero cuando se dieron la vuelta para marcharse se quedaron congelados. El sendero que habían recorrido estaba desaparecido. Donde antes había un claro camino de regreso, ahora solo había oscuridad y un denso bosque impenetrable. Era como si el sendero hubiera sido tragado por la montaña. «Esto no es posible», susurró Tomás, el pánico elevándose en su voz. Daniel intentó encender de nuevo su linterna, que había comenzado a parpadear, pero finalmente se apagó por completo, sumiéndolos en una oscuridad aún más profunda. «Tenemos que calmarnos. Hay que pensar en algo», dijo, aunque claramente el miedo lo estaba devorando. El zumbido en el aire creció más fuerte, vibrando a través de los árboles, y entonces la figura que estaba frente a ellos comenzó a moverse. Lentamente levantó la cabeza, revelando un rostro cubierto por una cicatriz, con una expresión de rabia. Sus ojos no eran huecos, sino llenos de furia como los de alguien que ha pasado demasiado tiempo en la oscuridad. El simple acto de ver esa mirada intensa hizo que la piel de Luisa se erizara. «Tenemos que correr», susurró, su voz apenas audible. No necesitaban que se lo dijeran 2 veces. Tomás, Luisa y Daniel se dieron la vuelta y se lanzaron a la carrera, sumergiéndose en el bosque sin un sendero claro a la vista. Las ramas se agitaban a su alrededor arañándolos, mientras intentaban abrirse paso a través de la maleza. El zumbido persistente llenaba el aire, haciéndolos sentir como si el bosque mismo estuviera vivo y persiguiéndolos. Detrás de ellos, podían escuchar el crujido de pasos, lentos, deliberados, como si la figura supiera que no necesitaba apresurarse. Sabía que eventualmente los alcanzaría. Luisa tropezó con una raíz y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Daniel y Tomás se detuvieron bruscamente para ayudarla, pero cuando miraron alrededor, el bosque había cambiado otra vez. Los árboles eran diferentes, más retorcidos, más cercanos, sus ramas estirándose hacia ellos como si quisieran atraparlos. El suelo bajo ellos comenzó a vibrar, un suave pero constante temblor, y el aire se volvió pesado con una niebla espesa que surgió de la nada, envolviéndolos en una oscuridad aún más densa. «Esto no es real», murmuró Tomás, sacudiendo la cabeza. «Nada de esto es real». Luisa gimió aferrándose a su tobillo herido. «Se siente real». De repente, la linterna de Daniel volvió a encenderse, su luz cortando la espesa niebla, pero lo que reveló hizo que su sangre se congelara. A solo unos metros de distancia estaba la figura, la misma que habían visto antes. Los había alcanzado sin hacer ruido alguno, su rostro lleno de rabia, sus ojos fijos en ellos. Pero esta vez no estaba solo. Alrededor de ellos, entre los árboles y la niebla, comenzaron a aparecer más figuras. 2, 3, 5. Todos hombres armados, con miradas frías, como si los estuvieran cazando. Era una emboscada. «Tenemos que movernos», dijo Daniel, su voz ronca de terror. Luisa intentó ponerse de pie, pero su tobillo no aguantaba, y cayó de nuevo al suelo gimiendo. «No puedo, me duele demasiado». Daniel la levantó, cargándola sobre su espalda. «Tenemos que intentarlo». Pero mientras intentaban moverse, el zumbido en el aire creció más fuerte, vibrando a través de sus cuerpos. Los hombres se acercaron más, sus pasos sincronizados, sus miradas fijas en ellos, listos para atacar. «No hay a dónde ir», murmuró Tomás, su voz quebrándose. Las figuras avanzaron en perfecta sincronía, cerrando el círculo alrededor de ellos. Sus ojos brillaban con la misma frialdad que el acero de sus armas, y el zumbido en el aire se volvió ensordecedor. El último sonido que escucharon antes de que todo se volviera negro fue el susurro amenazante de uno de los hombres. «Nadie sale vivo de aquí». La noche era más fría de lo que debería ser a mediados de octubre. Miguel, Carla y Tomás estaban al pie de la senda del Cuervo, mirando la silueta dentada de la montaña que se alzaba contra un cielo sin estrellas. Se suponía que sería una caminata rápida de una noche, solo una aventura espontánea. Los tres habían sido amigos desde la secundaria, y a pesar de estar ya en sus 20s, mantenían la tradición de hacer escapadas de fin de semana. Miguel revisó su teléfono. «No hay señal». «Parece que estamos fuera del mapa, chicos», dijo con una sonrisa, tratando de disimular el nudo en su estómago. Algo en ese bosque oscuro y espeso lo ponía nervioso, pero no iba a admitirlo.
Carla rodó los ojos. Ese es el punto, ¿no? Sin distracciones, solo la naturaleza. Tomás rió. ¿Y las historias espeluznantes que vienen con ella? ¿Alguna vez oyeron sobre las desapariciones aquí? Miguel lo miró con curiosidad. ¿Desapariciones? Tomás se encogió de hombros con una mezcla de picardía y seriedad en su mirada. Solo cosas que leí en línea. Hubo unos cuantos casos hace un tiempo, gente que vino a hacer senderismo y nunca volvió. Los lugareños creen que es una especie de zona peligrosa donde pasan cosas raras. Carla bufó, escéptica. Por favor, Tomás, no nos vas a asustar con esas tonterías de leyendas. El grupo comenzó a ascender el sendero. Sus linternas iluminaban el estrecho y rocoso camino que tenían por delante. El aire estaba quieto, inquietantemente tranquilo, como si algo en el bosque estuviera aguardando, vigilante. No había pájaros, ni el sonido del viento sacudiendo las hojas, solo el crujido de sus botas contra el suelo y el sonido de sus respiraciones. Cuanto más subían, más denso se volvía el bosque. Los altos y nudosos árboles parecían cerrarse a su alrededor, formando sombras retorcidas que se movían en su visión periférica. El camino era empinado y después de una hora de caminata, todos sentían el esfuerzo. Creo que deberíamos hacer una pausa, dijo Carla respirando con dificultad. Ya es tarde. Encontraron un pequeño claro al costado del sendero y decidieron montar el campamento. Tomás recogió algo de madera, mientras que Miguel y Carla armaban la tienda de campaña. El fuego comenzó a crepitar, proyectando sombras titilantes alrededor del claro, proporcionando una pequeña dosis de consuelo en la oscuridad creciente. Carla miró más allá del resplandor del fuego hacia la oscuridad que los rodeaba, frunciendo el ceño. ¿Ustedes también sienten que nos están observando? Tomás levantó la vista desde el fuego. Vamos, no empieces con eso ahora. No, en serio, insistió Carla, su voz apenas un susurro. Es demasiado silencioso, como anormalmente silencioso. Miguel echó un vistazo alrededor escaneando la oscuridad. Al principio no lo había notado, pero ella tenía razón. Era como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Su piel se erizó. Tal vez no estamos acostumbrados a estar tan lejos de todo, dijo, aunque no sonaba muy convencido. Tomás rió nerviosamente lanzando otro tronco al fuego. O tal vez son los rumores de los lugareños. Carla lo fulminó con la mirada. No es gracioso. El tono de las bromas se apagó cuando algo se movió en las sombras, justo más allá del resplandor de la fogata. Miguel lo vio primero, un movimiento rápido y sutil, como si algo o alguien estuviera deslizándose entre los árboles. ¿Vieron eso?, susurró Miguel, su voz tensa por el miedo. Carla y Tomás dirigieron sus miradas hacia donde Miguel estaba señalando, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Al principio no vieron nada, pero entonces apareció una figura, alta, delgada y completamente inmóvil, de pie al borde del claro. «¿Qué demonios?», murmuró Tomás poniéndose de pie lentamente. La figura no se movió, solo permaneció ahí, envuelta en la penumbra, observándolos. Su cabeza estaba ligeramente inclinada como si los estudiara. El corazón de Miguel comenzó a acelerarse. Alcanzó su linterna y la apuntó hacia la figura, pero el haz de luz pareció morir antes de llegar al borde del claro, tragado por las sombras. Carla agarró el brazo de Miguel. «¿Qué hacemos? Tal vez es otro excursionista», dijo Miguel, aunque no se lo creía ni él mismo. La figura estaba demasiado quieta, demasiado extraña. Gritó Tomás con la voz temblorosa. «¿Quién está ahí?». No hubo respuesta. La figura seguía inmóvil, su presencia era opresiva, como si drenara la misma energía del aire. De repente, el fuego comenzó a chisporrotear, las llamas vacilando como si estuvieran siendo succionadas por alguna fuerza invisible. La temperatura descendió de golpe, y Miguel pudo ver su aliento suspendido en el aire helado. Entonces la figura se movió. Dio un paso lento y deliberado hacia adelante, sus movimientos rígidos, pero decididos. Miguel notó algo extraño en sus manos, un machete brillante bajo la luz del fuego. Tyler retrocedió tropezando con los troncos del fuego. «Tenemos que irnos, ahora». Miguel y Carla estaban paralizados, incapaces de apartar la mirada de la figura mientras continuaba su lenta y ominosa marcha hacia ellos. El aire se sentía espeso, cargado de peligro. Sin esperar respuesta, Tomás agarró su mochila y salió corriendo hacia el sendero. La linterna rebotaba en su mano,
su luz iluminando brevemente los árboles mientras desaparecía en la oscuridad. «¡Tomás!», gritó Carla, pero era demasiado tarde. Se había ido. La figura se detuvo, como si estuviera decidiendo qué hacer a continuación. Luego comenzó a acelerar sus pasos hacia ellos, con la mirada fija en Miguel y Carla, que apenas podían moverse del terror. «Tenemos que irnos», susurró Miguel, tirando de Carla para que se levantara. Abandonaron su campamento, huyendo en la dirección opuesta a la que había tomado Tomás, sin atreverse a mirar atrás. Corrían a través del bosque, con las ramas golpeándolos en el rostro, mientras sus linternas apenas iluminaban el estrecho sendero frente a ellos. Detrás de ellos podían escucharlo, pasos, lentos, deliberados, cada vez más cerca. El hombre los seguía. Los pulmones de Miguel ardían mientras corría, pero no podía detenerse. Su instinto gritaba que siguiera moviéndose, que no se detuviera bajo ninguna circunstancia. Pero no importaba cuán rápido corrían, los pasos nunca se detenían. Siempre estaban ahí, justo detrás de ellos, sin disminuir el ritmo. Carla tropezó con una raíz y cayó al suelo con un grito ahogado. Miguel se detuvo en seco, girando rápidamente para ayudarla. Pero cuando llegó a su lado, algo estaba mal. Carla estaba sentada, con los ojos muy abiertos por el terror, su boca moviéndose en silencio. No decía nada. «Carla», susurró Miguel arrodillándose junto a ella, pero ella no respondió. Su mirada estaba fija en algo detrás de él. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, Miguel giró lentamente la cabeza. El hombre estaba allí, parado a solo centímetros de distancia. Sus ojos eran fríos y su respiración pesada, mientras blandía el machete en su mano con una calma aterradora. Detrás de él, en la oscuridad, había más figuras, docenas de hombres, todos armados, todos acercándose lentamente, rodeándolos. El silencio del bosque era tan profundo que la sangre de Miguel parecía detenerse en sus venas. Las figuras no se movían rápido, pero se acercaban con la certeza de que no había escapatoria. «Tenemos que movernos», susurró Miguel, su voz temblando de miedo. Tiró de Carla levantándola de nuevo, pero ella seguía petrificada, incapaz de moverse. Sin advertencia, los hombres comenzaron a avanzar, todos al mismo tiempo, cerrando el círculo alrededor de ellos. La luz de la linterna de Miguel parpadeó, y cuando finalmente se apagó, el bosque quedó envuelto en una oscuridad total. Y entonces todo quedó en silencio. No se escucharon más pasos ni gritos, solo una profunda y opresiva oscuridad que los tragó por completo. El sonido de hojas crujiendo bajo sus pies resonaba en el denso bosque mientras Emilia, Joaquín y Laura seguían el estrecho sendero de montaña. Los tres habían planeado este viaje de fin de semana para escapar del estrés de la vida diaria, y las montañas de Córdoba parecían el lugar perfecto. Los imponentes árboles y la ubicación remota les ofrecían la sensación de aislamiento que tanto anhelaban. Pero ahora, mientras el sol se desvanecía en el horizonte y el sendero se oscurecía cada vez más, Emilia comenzaba a arrepentirse de la idea. ¿No deberíamos haber llegado al campamento ya?, preguntó Emilia nerviosa mirando hacia los árboles. El denso dosel de hojas bloqueaba casi toda la luz que quedaba, sumergiendo el bosque en un mar de sombras. Joaquín revisó su mapa una vez más, frunciendo el ceño. «Sí, deberíamos. Tal vez tomamos un desvío equivocado». Laura soltó una risa sarcástica, aunque había un nerviosismo evidente en su tono. «Tú fuiste el que insistió en tomar el sendero menos transitado». Joaquín se encogió de hombros defendiéndose. Se suponía que era más escénico. ¿Cómo iba a saber que los letreros estarían descoloridos? Emilia se detuvo de golpe, su corazón palpitando más rápido. Giró la cabeza hacia los árboles, segura de que había oído algo. Un suave susurro, un leve crujido más allá de donde alcanzaban a ver sus linternas. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ambos se detuvieron, escuchando atentamente, pero todo lo que oyeron fue el silencio. Un silencio tan denso que se sentía opresivo, como si el bosque entero hubiera dejado de respirar. Ninguno de ellos dijo nada, pero todos compartían la misma sensación inquietante. Algo estaba mal. «Debe haber sido un animal», dijo Joaquín, aunque ni siquiera él parecía convencido. «Sigamos adelante. El campamento no puede estar muy lejos».
Reanudaron su marcha, pero la sensación de miedo crecía con cada paso. El sendero era apenas visible ahora, tragado por la oscuridad creciente, y los árboles parecían cerrarse más a su alrededor, como si los estuvieran atrapando. Laura encendió su linterna, pero la luz era débil, apenas lo suficiente para cortar las sombras cada vez más densas. «Esto me está empezando a dar miedo», murmuró Laura. «Deberíamos regresar». «Ya estamos cerca», insistió Joaquín, aunque su voz mostraba señales de duda. De repente Emilia se quedó paralizada. «Esperen, deténganse». Joaquín y Laura se giraron hacia ella, sus ojos llenos de preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó Joaquín. «Allá adelante», dijo Emilia señalando el sendero. «Hay alguien parado allí». Los tres fijaron la vista en la dirección en la que Emilia señalaba. A la luz tenue de las linternas, una figura estaba de pie a unos metros más adelante en el sendero, apenas visible en la penumbra. La figura estaba completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo y los brazos colgando a los lados, como si simplemente los estuviera esperando. «¿Hola?», gritó Joaquín intentando sonar valiente. «¿Estás perdido?». La figura no respondió. No se movió en lo absoluto. Laura dio un paso hacia atrás, su voz temblando. «Joaquín, vámonos, esto no está bien». «Tal vez es otro excursionista», sugirió Joaquín, aunque había una incertidumbre en su tono. «O tal vez está herido». «Joaquín», susurró Emilia con urgencia. «Eso no es normal». Joaquín dio un paso cauteloso hacia la figura. «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». De repente, la figura movió la cabeza, inclinándola hacia un lado en un ángulo demasiado brusco, como si estuviera estudiándolos. No fue un movimiento natural, más bien era inquietante, casi como si su cabeza se hubiera roto. Después, giró su cuerpo de manera lenta y torpe, y con movimientos espasmódicos se adentró en el bosque, desapareciendo en la oscuridad sin hacer un solo sonido. El aire se volvió más frío de repente, y la piel de Emilia se erizó. ¿Qué fue eso?». Nadie respondió. Joaquín y Laura estaban congelados de miedo, mirando fijamente el lugar donde la figura había desaparecido. «Tenemos que irnos», dijo Laura con voz temblorosa. «Ahora». Sin perder tiempo, se giraron para regresar por donde habían venido. Pero cuando lo hicieron, lo que vieron los hizo detenerse en seco. El sendero por el que habían venido ya no estaba allí. En lugar de eso, había un espeso matorral de árboles y maleza que no había estado allí antes. El camino estaba completamente bloqueado, como si el bosque mismo hubiera cambiado, torciéndose y cerrándose a su alrededor. «Esto no puede estar pasando», murmuró Joaquín con los ojos muy abiertos. «¿Qué hacemos?», preguntó Laura, el pánico ya evidente en su voz. «Tenemos que seguir moviéndonos», dijo Emilia, aunque no tenía idea de hacia dónde debían ir. «No podemos quedarnos aquí». Comenzaron a caminar más rápido, casi corriendo por lo que quedaba del sendero. Pero mientras avanzaban, los sonidos de pasos comenzaron a escucharse a su alrededor. No venían de ellos, sino del bosque a los lados del sendero. Cada vez que sus pasos crujían las hojas, otros pasos los seguían en perfecta sincronización. Emilia tragó saliva, su garganta seca por el miedo. «No miren, solo sigan caminando». Pero Joaquín no pudo evitarlo. Giró la cabeza ligeramente y lo vio. Los ojos se le abrieron de terror. «Dios mío, hay más de ellos». Emilia y Laura se atrevieron a mirar por el rabillo del ojo, y lo que vieron las dejó sin aliento. En la penumbra del bosque, entre los árboles, aparecieron más figuras, iguales a la que habían visto antes. Eran personas encapuchadas con sus cabezas torcidas, avanzando a paso lento pero constante. Estaban rodeándolos, moviéndose en silencio y sin esfuerzo, igualando su paso. «¡Corran!», gritó Joaquín, su voz quebrada por el terror. Salieron corriendo por el sendero, sus linternas rebotando mientras iluminaban destellos de los árboles y sombras enloquecedoras. Los pasos detrás de ellos se hacían más fuertes, más rápidos, como si las figuras estuvieran acelerando su persecución. Emilia sentía su corazón a punto de estallar, sus pulmones quemaban mientras corría, pero el miedo le daba la energía para seguir adelante. El sendero se bifurcaba más adelante y sin pensarlo demasiado, Emilia giró a la izquierda, con Joaquín y Laura siguiéndola de cerca. Pero justo cuando doblaban la esquina, se detuvieron de golpe. Una nueva figura bloqueaba el camino. Esta era diferente, más alta y robusta, con una máscara que ocultaba su rostro.
Llevaba una gran navaja en la mano, la cual giraba entre sus dedos con una habilidad inquietante. «¿Qué hacemos?», gritó Laura desesperada con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé», dijo Joaquín, su voz apenas un hilo. Estaba paralizado, incapaz de pensar con claridad. El hombre de la máscara dio un paso hacia ellos, su presencia imponente. Lentamente levantó una mano y señaló hacia ellos, como si estuviera marcándolos. «No podemos, no», susurró Emilia, retrocediendo. Pero cuando se dieron la vuelta para huir por donde habían venido, el sendero ya estaba lleno de las figuras encapuchadas. Se movían en silencio, pero avanzaban implacablemente, cerrando el cerco alrededor de ellos. Joaquín se quedó en silencio, su cara pálida, el miedo nublando su mente. Dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza, pero antes de que pudiera decir una palabra más, el hombre enmascarado se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Sus brazos largos y poderosos se extendieron hacia ellos mientras la oscuridad se cerraba sobre el grupo. El mundo de Emilia se desvaneció en una negrura total, y lo último que escuchó fue el sonido de los pasos y el eco de la risa del enmascarado. Cuando Emilia abrió los ojos, estaba tirada en el suelo del bosque. La luz del amanecer se filtraba a través de los árboles. Se levantó con dificultad, su cuerpo dolorido y su mente aturdida. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando a Joaquín y Laura, pero no estaban en ningún lado. «¡Joaquín! ¡Laura!», gritó, su voz resonando por el bosque vacío. No hubo respuesta. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Emilia empezó a caminar por el sendero, temblando. Tenía que encontrar ayuda, tenía que salir de ese maldito bosque. Pero a medida que caminaba, algo captó su atención en las ramas de los árboles. Colgando de las ramas como si estuvieran observándola, había restos de ropa y mochilas, viejos recuerdos de quienes habían desaparecido antes que ellos. El bosque no los dejaría ir. El viento aullaba a través de los árboles, haciendo que los altos pinos crujieran mientras Marcos, Sofía y Luis avanzaban por la última etapa de su caminata de fin de semana. Se dirigían hacia un lago aislado en lo profundo del bosque. Habían escuchado de unos lugareños sobre este lugar, un sitio remoto y poco visitado, ideal para escapar de la civilización. Sonaba perfecto para acampar lejos de todo. A medida que el sol comenzaba a caer, proyectando largas sombras sobre el sendero, la emoción de la aventura se transformaba lentamente en inquietud. «¿Estás seguro de que es por aquí?», preguntó Sofía mirando nerviosa a su alrededor. El sendero, que antes era claro, ahora apenas se distinguía entre maleza y enredaderas. Los árboles parecían más altos y cerrados a su alrededor, como si el bosque se hiciera cada vez más denso. Marco sacó el mapa. «Deberíamos estar cerca. El lago está justo adelante. Ya casi llegamos». Luis, más alerta, miró con preocupación el bosque oscuro que los rodeaba. «Esto está demasiado tranquilo. Algo no me cuadra», dijo, notando la extraña calma a su alrededor. Sofía asintió, su cuerpo tenso. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos de los animales o el viento entre las hojas, solo el crujido de sus botas sobre el suelo. A pesar de la sensación de incomodidad, los tres continuaron. Pero con cada paso, la atmósfera se volvía más pesada, el aire más frío. Marco notó algo en el camino, marcas en los árboles. Parecían cortes recientes, como si alguien los hubiera dejado para guiarse o para señalar algo. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía apuntando hacia las marcas. «Parece que alguien ha estado por aquí antes», respondió Luis agachándose para ver más de cerca. «Son recientes». De repente, a lo lejos, cerca del lago, vieron algo. Era una fogata. Podía verse el débil resplandor de las llamas entre los árboles. ¿No se suponía que este lugar estaba completamente vacío?, preguntó Sofía alarmada. «Vamos a ver», dijo Marco, decidido aunque con cautela. Cuando llegaron a la orilla del lago, vieron que la fogata no estaba sola. Había un grupo de hombres junto a ella, unos 5 o 6, y todos tenían un aspecto inquietante. Llevaban ropa desgastada y sucia, y parecían estar discutiendo entre ellos en voz baja. «No me gusta nada esto», susurró Luis retrocediendo. Uno de los hombres levantó la vista y los vio. Se hizo un silencio incómodo mientras los extraños los miraban fijamente. Uno de ellos, el que parecía ser el líder,
Se levantó y caminó hacia ellos lentamente. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó con una voz áspera. «Este no es un lugar para turistas». Marco, tragando saliva, intentó mantener la calma. «Solo estamos de paso. No sabíamos que había más gente aquí». El hombre los observó detenidamente, como si estuviera evaluando si representaban una amenaza o una oportunidad. «No deberían estar aquí. Este lugar no es seguro para extraños», dijo mientras uno de los hombres junto al fuego sacaba algo de su chaqueta. Un arma. Sofía sintió el pánico crecer en su pecho. «Tenemos que irnos», murmuró. Pero antes de que pudieran reaccionar, el hombre dio una señal a los otros, y estos comenzaron a rodearlos. Luis, notando el peligro, susurró a Marco: «Tenemos que correr ya». Sin pensarlo dos veces, los tres giraron y comenzaron a correr hacia el bosque, con el grupo de hombres detrás de ellos gritando órdenes y disparando al aire. Las ramas y raíces los golpeaban mientras corrían a ciegas por el sendero, pero el miedo a ser atrapados los mantenía en movimiento. «¡Nos están siguiendo!», gritó Sofía, jadeando de terror. «No te detengas», respondió Marco, viendo cómo las linternas de los hombres brillaban entre los árboles, cada vez más cerca. Luis, que corría unos metros más adelante, se tropezó y cayó al suelo. Marco se detuvo para ayudarlo a levantarse, pero cuando lo hizo, escuchó los pasos de los hombres cada vez más cerca. «Déjalo», gritó Sofía. «Nos van a atrapar». El pánico los envolvía mientras intentaban huir del grupo, que no dejaba de acosarlos. Era claro que esos hombres no eran simples campistas. Sus intenciones eran oscuras, y estaban atrapados en el corazón del bosque sin forma de escapar. Finalmente Marco y Luis lograron ponerse de pie y seguir corriendo. A lo lejos, entre los árboles, divisaron una cabaña en ruinas. No sabían si era seguro, pero era su única opción. Sin pensarlo, corrieron hacia la cabaña con la esperanza de esconderse dentro. Cuando entraron, se dieron cuenta de que la cabaña estaba vacía, pero vieja y destartalada. Las ventanas estaban rotas y no ofrecía mucha protección. Sin embargo, se agacharon detrás de unos viejos muebles, rezando para que los hombres no los encontraran. El sonido de pasos afuera los hizo contener la respiración. Los hombres estaban cerca, sus linternas iluminando la entrada de la cabaña. Uno de ellos habló en voz baja, como si supieran que estaban allí. El miedo se apoderó de ellos. Si los encontraban, sabían que no tendrían escapatoria.